Noticias de última hora. Israel habría eliminado al hombre clave detrás del cierre del estrecho de Hormuz, el almirante que dirigía el bloqueo naval iraní en uno de los puntos petroleros más estratégicos del mundo, ha muerto. El contraalmirante Alireza Tangsiri, comandante de la Marina del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, fue abatido en un ataque selectivo contra su convoy en el sur de Irán la mañana del 26 de marzo de 2026, en el día 27 del conflicto. Se trata del tercer almirante iraní eliminado por Israel en menos de 4 semanas, lo que sugiere una estrategia clara. No es un objetivo al azar, sino una campaña sistemática para desmantelar la cadena de mando naval de Irán. Israel parece estar eliminando uno por uno a los oficiales de mayor rango de la Marina iraní. El primer caso fue el del contraalmirante Irash Ghadam, abatido el 5 de marzo en un ataque aéreo contra su centro de mando en Bandar Abbas. Era responsable de operaciones en la zona sur, incluyendo el despliegue de lanchas rápidas y minas navales en el estrecho de Hormuz. El segundo fue el contraalmirante Mohammad Nasiri, muerto el 14 de marzo tras el impacto de un misil contra su vehículo en Bushehr. Supervisaba operaciones navales y ataques contra el tráfico marítimo en el Golfo. Ahora, con la muerte de Tangsiri, Irán pierde al oficial naval de mayor rango hasta el momento. Era el hombre que ordenó el cierre del estrecho de Hormuz y comandaba una fuerza de aproximadamente 20.000 efectivos, cientos de lanchas de ataque rápido, baterías de misiles costeros y uno de los puntos de estrangulamiento más críticos del planeta, por donde pasa cerca del 21% del petróleo mundial. Su muerte representa un golpe devastador no solo en lo militar, sino también en lo estratégico. Tangsiri no era un simple comandante, era el arquitecto de la doctrina naval iraní en el Golfo Pérsico. Sin él, la capacidad de Irán para sostener el bloqueo podría debilitarse gravemente. Con más de 30 años de experiencia, Tangsiri era un experto en guerra asimétrica en aguas restringidas. Desarrolló tácticas de enjambre con lanchas rápidas para enfrentar buques mucho más grandes, perfeccionó el uso de minas navales difíciles de detectar y coordinó sistemas de misiles capaces de atacar objetivos a más de 100 kilómetros de distancia. Desde el inicio del conflicto el 28 de febrero, fue el responsable de ejecutar la maniobra más decisiva de Irán, hacer del estrecho de Hormuz una ruta extremadamente peligrosa. Aunque no se bloqueó completamente, el tránsito marítimo se redujo drásticamente, más de un 80%, debido a ataques, amenazas y la colocación de minas. Esto provocó una subida inmediata en los precios del petróleo y generó alarma en los mercados energéticos globales. El ataque contra su convoy se produjo mientras se desplazaba entre Bandar Abbas y posiciones defensivas cerca de Yazd. 2 vehículos fueron destruidos y Tangsiri, junto con 4 altos oficiales, murió en el acto. Según informes, Israel llevaba días rastreándolo mediante inteligencia de señales, vigilancia satelital y fuentes humanas dentro de Irán. La pérdida de Tangsiri deja un vacío difícil de llenar. La guerra naval en el Golfo Pérsico exige experiencia que no se improvisa. Coordinar ataques en enjambre, desplegar minas estratégicamente y aprovechar puntos de estrangulamiento requiere décadas de conocimiento. Ese conocimiento murió con él. Irán nombrará un reemplazo. Alguien asumirá el mando de la Marina del CGRI, pero esa persona no tendrá la experiencia de Tangsiri, ni su profundo conocimiento de las operaciones en el Golfo, ni la confianza que el personal naval depositaba en él. Y esa es precisamente la razón por la que Israel estaría eliminando sistemáticamente a los altos mandos. Cada comandante que cae reduce la capacidad de Irán para sostener operaciones complejas. El bloqueo del estrecho de Hormuz no es una operación sencilla. Requiere coordinación constante entre lanchas rápidas, baterías de misiles, colocación de minas e inteligencia en tiempo real. Todo eso necesita a un líder capaz de orquestarlo. Tangsiri cumplía ese rol, y sin él, mantener ese nivel de control se vuelve mucho más difícil. Pero esta campaña va más allá del impacto militar. También es una forma de guerra psicológica. Cada vez que cae un almirante, el mensaje para los demás es claro. Nadie está a salvo. Ese miedo afecta directamente la toma de decisiones. Los oficiales se vuelven más cautelosos, incluso paranoicos, reducen su exposición, limitan la comunicación y confían menos en sus subordinados. El resultado es una cadena de mando debilitada, menos efectiva en combate. Lo más delicado es el momento en que ocurre esto. La muerte de Tangsiri coincide con supuestos intentos de negociación.
Mientras se habla de posibles acuerdos y mediaciones internacionales, este tipo de acciones envía una señal completamente distinta, que la presión militar continuará sin importar el diálogo. Además, este tipo de operaciones también refleja tensiones entre aliados. Israel parece actuar con independencia estratégica, lo que complica cualquier esfuerzo diplomático más amplio. Mientras algunos buscan contener el conflicto, otros parecen apostar por debilitar completamente a Irán, incluso si eso prolonga la guerra. En la práctica, la muerte de Tangsiri podría tener un efecto inesperado, empeorar la situación en Hormuz en lugar de aliviarla. Él era un comandante profesional que entendía los límites, sabía cómo presionar el tráfico marítimo sin provocar una respuesta desproporcionada. Bajo su mando, el objetivo era generar impacto económico y político, pero sin cruzar ciertas líneas. Sin embargo, su reemplazo podría no actuar con la misma moderación. Si alguien más radical toma el control, el bloqueo podría volverse total, impedir el paso de cualquier embarcación y atacar sin restricciones. Eso tendría consecuencias inmediatas, como una subida extrema del precio del petróleo y una crisis económica global. Un escenario así podría forzar una respuesta militar directa de Estados Unidos para reabrir el estrecho, lo que escalaría el conflicto a otro nivel. Ya no sería una campaña limitada, sino una posible guerra a gran escala con impacto en todo el Medio Oriente. Y lo más preocupante es que Irán parece prepararse para ese escenario. Informes indican que se están reforzando posiciones estratégicas, como la isla de Karg, el principal centro de exportación petrolera del país, por donde pasa la gran mayoría de su crudo. Todo apunta a que la situación no solo continúa, sino que podría volverse aún más peligrosa. Ubicada a unos 25 kilómetros de la costa iraní, en el norte del Golfo Pérsico, la isla de Karg se ha convertido en un punto clave en los cálculos militares. Según informes, planificadores estadounidenses han evaluado una posible operación para tomar la isla, no con el objetivo de ocuparla de forma permanente, sino para neutralizar la capacidad de exportación petrolera de Irán y destruir las baterías de misiles allí desplegadas. Una operación de este tipo requeriría un despliegue masivo, miles de soldados, marines, fuerzas especiales, apoyo aéreo, escoltas navales y un asalto anfibio comparable a las mayores operaciones militares de la historia. Si Estados Unidos lograra controlar Karg, Irán perdería su principal vía de exportación de petróleo, es decir, su fuente más importante de ingresos. Sin esos recursos, el gobierno tendría enormes dificultades para sostener su economía, financiar a sus fuerzas armadas o incluso garantizar el suministro básico de alimentos y medicinas. El riesgo de colapso económico sería inmediato. Por eso, Irán se está preparando para defender la isla con todo lo que tiene: sistemas de misiles, minas navales, lanchas rápidas y drones suicidas. Y aquí es donde el escenario se vuelve aún más peligroso. Si el sucesor de Tangsiri decide endurecer el bloqueo del estrecho de Hormuz hasta un cierre total, Estados Unidos podría encontrar la justificación perfecta para lanzar esa operación. Así se configura una peligrosa espiral de escalada. Israel elimina a un alto mando, Irán responde intensificando el bloqueo, Estados Unidos interviene tomando un punto estratégico, e Irán reacciona con fuerza total. El resultado podría ser una guerra fuera de control, con miles de víctimas. Mientras tanto, la magnitud del conflicto ya es impresionante. En apenas 27 días, el Comando Central estadounidense ha confirmado ataques contra más de 10.000 objetivos dentro de Irán desde el inicio de las hostilidades el 28 de febrero. Es una cifra que supera campañas completas de guerras anteriores, lo que refleja la intensidad de los bombardeos. El impacto ha sido devastador. Gran parte de la infraestructura militar iraní ha quedado dañada o destruida, incluidos sistemas de defensa aérea, instalaciones de producción de armas y bases clave. Las redes de mando y control están gravemente afectadas, y la pérdida de varios altos mandos navales agrava aún más la situación. A pesar de ello, Irán sigue combatiendo. Las autoridades iraníes han reconocido por primera vez un balance de bajas, con al menos 1.750 muertos desde el inicio del conflicto. Sin embargo, es probable que la cifra real sea significativamente mayor, debido a víctimas no reportadas y al colapso de ciertas zonas afectadas. El conflicto también está golpeando con fuerza a otros países de la región. En Líbano, decenas de civiles han muerto y la destrucción es generalizada. Ataques aéreos, daños a infraestructuras y desplazamientos masivos han generado una crisis humanitaria creciente.
Se estima que más de 1 millón de personas han tenido que abandonar sus hogares, mientras hospitales y servicios básicos están al límite. Por otro lado, las bajas estadounidenses también van en aumento. Cientos de soldados han resultado heridos en ataques a bases militares en la región, y las muertes, aunque menores en número comparadas con conflictos pasados, siguen teniendo un fuerte impacto humano y social. Además, los costos económicos de la guerra comienzan a acelerarse, afectando no solo a los países involucrados directamente, sino también a la estabilidad global. Todo indica que el conflicto no solo continúa, sino que podría entrar en una fase aún más peligrosa y costosa. El precio del petróleo cayó esta mañana hasta los $103 por barril, después de haber alcanzado los 115 durante la semana. Wall Street reaccionó al alza impulsado por rumores de posibles negociaciones, pero esos rumores carecen de base sólida. Irán rechazó recientemente un plan de paz de 15 puntos, calificándolo como inaceptable para cualquier nación soberana. La mediación internacional tampoco ha dado resultados, y las declaraciones optimistas sobre avances diplomáticos han sido desmentidas por fuentes oficiales iraníes, que aseguran que no hay conversaciones en curso. Esto significa que la reciente caída del petróleo se sostiene sobre expectativas frágiles. Si esa esperanza desaparece, los precios podrían dispararse nuevamente, incluso por encima de los niveles recientes. Y es que la realidad sobre el terreno no ha cambiado. El estrecho de Hormuz sigue prácticamente cerrado. Alrededor de 2.000 embarcaciones permanecen detenidas, con unos 20.000 marineros atrapados sin poder transitar con seguridad. El comercio marítimo global está afectado y los mercados energéticos siguen bajo presión. A esto se suma un nuevo factor de incertidumbre: la muerte del almirante que dirigía el bloqueo. Sin su liderazgo, la respuesta de Irán se vuelve impredecible. ¿Optará por endurecer aún más el bloqueo? ¿El nuevo comandante será más agresivo o más prudente? ¿Habrá una escalada militar para demostrar fuerza o, por el contrario, se abrirá una puerta a la negociación? Existen señales contradictorias. Algunos actores internacionales han llamado al diálogo, y fuentes no oficiales sugieren que Irán podría estar dispuesto a considerar propuestas. Sin embargo, estas señales son vagas y chocan con el discurso público del gobierno iraní. Nadie tiene claridad sobre si se trata de una apertura real o simplemente una estrategia para ganar tiempo. Esta incertidumbre está paralizando a los mercados globales. Los inversores no pueden evaluar riesgos cuando no está claro si el conflicto se está acercando a su fin o si, por el contrario, está a punto de intensificarse aún más. Mientras tanto, la crisis empieza a afectar la seguridad alimentaria mundial. El cierre del estrecho está interrumpiendo rutas clave de suministro. Envíos de cereales desde Asia y Oceanía están detenidos, los fertilizantes provenientes del Medio Oriente no están llegando a destino, y el aumento del costo energético está encareciendo la producción de alimentos en todo el mundo. Si esta situación se prolonga, los precios globales podrían dispararse de forma significativa, afectando especialmente a los países más vulnerables. Y aquí surge una ironía inquietante. La muerte de Tangsiri podría haber eliminado a una de las pocas figuras capaces de gestionar una desescalada. Aunque lideraba el bloqueo, también era visto como un estratega pragmático que entendía los límites de la confrontación. En un escenario de negociación, habría sido clave para coordinar la reapertura del estrecho, retirar minas y garantizar el regreso seguro del tráfico marítimo. Ahora, su reemplazo enfrentará una presión enorme, especialmente de sectores más duros, para responder con fuerza en lugar de buscar una salida diplomática. Este es el dilema de este tipo de estrategias. Eliminar a líderes clave puede debilitar al enemigo, pero también puede cerrar las puertas a la negociación y empoderar a quienes prefieren la escalada. Día 27 del conflicto. El jefe de la Marina del CGRI ha muerto. 3 almirantes iraníes han sido eliminados en menos de un mes. El bloqueo del estrecho de Hormuz continúa, pero su futuro es incierto. El mundo observa con tensión. Las próximas decisiones, especialmente quién asuma el mando naval en Irán, podrían definir si esta guerra se encamina hacia una solución diplomática o si escala hacia un conflicto mucho mayor. El tiempo se agota. ¿Responderá Irán endureciendo el bloqueo o buscará una salida negociada? Esa respuesta podría cambiarlo todo.